Tras caernos del tejado con los matones, viajamos inesperadamente en el tiempo. Nos transformamos en candidatos imperiales en el antiguo palacio. El tirano tenía una personalidad extraña, con un temperamento volátil y temperamentos volubles. Decidieron unánimemente expulsarme, convirtiéndome en el primero en ir a la muerte para servir al emperador. Pero no lo sabían hace 3 años, cuando me empujaron por las escaleras y me quedé como un vegetal, postrado en una cama de hospital durante 1 año. Fue entonces cuando viajé en el tiempo una vez. Conocía muy bien este palacio. Solo que ahora, tras 10 años, todo era diferente. Planeaba encontrar al pequeño eunuco al que me había aferrado para encontrar calor en aquel entonces. Con su inteligencia, ya debería haber sido un supervisor menor. Pero antes de que pudiera poner en marcha mi plan, esos matones me descubrieron. Me obligaron a hacer lo que fuera y me arrastraron ante el emperador. Temblando, levanté la cabeza para mirar al tirano. Tras una sola mirada, me quedé paralizado. Xiao Yuzeta, bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la bloguera y soy Susurros del Fénix. Ahora, comencemos la historia principal. Tras saber que yo era la elegida para servir al emperador esta noche, todos los candidatos en la sala dieron un suspiro de alivio. Menos mal que sobrevivieron un día más. Su alivio duró solo 1 segundo antes de que volvieran a fruncir el ceño. Alguien no pudo evitar maldecir en voz alta. Ya no soporto este maldito lugar. ¿Cómo podemos salir? Se muere por nosotros esta noche, pero, ¿y mañana? ¿Pasado mañana? Ah, ya no aguanto más. Uno de ellos se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti, no nos habríamos caído del tejado y no estaríamos aquí. Estaba casi histérica, dándome puñetazos y patadas. Solo pude protegerme la cabeza, intentando minimizar el daño. Después de años de acoso, era muy bueno aguantando palizas. El líder se adelantó para detenerla. Deja de golpearla. Si le dejas marcas en la cara o el cuerpo y ese tirano encuentra la culpa, ninguno de nosotros sobrevivirá. Me miraron con fiereza antes de dispersarse. La atmósfera en la habitación se volvió desesperada y sofocante. Me acurruqué en un rincón observándolos. Pero una indescriptible sensación de oscura satisfacción me invadió. Antes eran más nobles que yo, pero ahora todos éramos iguales. Ayer, solo era un estudiante que acababa de terminar el examen de admisión a la universidad en la preparatoria Jinxiu. Pero ahora, era un candidato imperial recién ingresado. Durante los 3 años de preparatoria, sufrí acoso escolar sin descanso. Me tomaban fotos humillantes, mostrándomelas en alto. Después de los exámenes, me llamaban a la azotea con una sonrisa horrible. No creas que solo porque nos graduamos no podemos tocarte. ¿Quieres postularte a la universidad, ¿Qué pensaría un universitario si supiera que solías lamerme el zapato como un perro? Duan Yuan me puso el teléfono en la cara. ¿Cómo es que ni siquiera te atreves a abrir los ojos para mirar? Ve a cambiar tu solicitud ahora. Me dio una palmadita en la mejilla, hablando como si nada. Estando en la misma universidad que yo, deberías estar agradecido. Incluso después de graduarme, seguían negándose a dejarme ir. Me cubrí la cabeza. Sus sonrisas feroces estaban ante mis ojos, mientras mi mente reproducía los vídeos en sus teléfonos. Vídeos donde me obligaron a abandonar mi dignidad. La rabia me venció. Pensé que moriríamos todos juntos. Me abalancé sobre ellos, arrastrándolos conmigo mientras caía por la barandilla desde el tejado. Pero nunca imaginé que al abrir los ojos estábamos aquí. Nos convertimos en candidatos imperiales en el antiguo palacio. Casualmente a los 4 nos asignaron la misma habitación. Tras el colapso y la desesperación iniciales, tuvieron que calmarse y empezar a buscar una salida. Pero cuanto más indagaban, más miedo les invadía. Este era un mundo ficticio, ajeno a ninguna dinastía que conociéramos. El emperador actual, Yuan Yu, era un tirano sombrío de carácter voluble. Servirlo era prácticamente lo mismo que condenarse a muerte. Duan Yuan y los demás me expulsaron tácitamente, convirtiéndome en el primero en morir. Al otro lado de la puerta, el cielo se oscureció gradualmente.
Eché un vistazo a la ventana. No estaba bien cerrada y la brisa de la tarde se filtraba por la rendija. Frente a la ventana había una lámpara. La llama de la vela parpadeaba, proyectando luces y sombras cambiantes. ¡Fuego! ¡Fuego! Un incendio se desató en el palacio de los candidatos. ¡Que alguien ayude! El palacio de los candidatos se sumió en el caos. Eunucos y sirvientas del palacio se apresuraron a cargar cubos de agua. Duan Yuan tosió violentamente con el rostro ennegrecido por el humo. Un eunuco la sacó a rastras de su habitación y se desplomó en el suelo, jadeando durante un buen rato. Aproveché el momento para escabullirme, poniéndome a escondidas el uniforme de una doncella de palacio. En una dinastía y un lugar desconocidos, recorrí el vasto palacio interior con sorprendente familiaridad, encontrando finalmente una madriguera de perro oculta en una pared de la esquina. Me tiré al suelo y me arrastré. Duan Yuan y los demás no sabían que hacía 3 años, cuando me engañaron haciéndome caer por las escaleras y quedarme como un vegetal durante un año. Y como sus familias eran adineradas y sus padres eran personas influyentes y exitosas, el incidente se consideró finalmente como mi propio descuido, y tuve que aceptar mi mala suerte. En aquel entonces, ya había viajado en el tiempo una vez. Estuve 1 año en una cama de hospital en el mundo real, pero pasé 3 años en este palacio como una simple criada, andando con pies de plomo, sin atreverme a dar un solo paso en falso. Por suerte conocí a un pequeño eunuco. Su situación era aún peor que la mía. Nunca tenía lo suficiente para comer ni vestirse. Todo su cuerpo estaba delgado como un mono, solo sus ojos eran negros y brillantes. No pude soportarlo, así que le guardaba a escondidas medio panecillo al vapor de cada comida. A medida que pasábamos más tiempo juntos, este joven sombrío se ofreció a hablarme. Dijo que trabajaba en el pabellón Chuiling. Ese era el palacio frío, con razón lo trataban tan mal. Pero descubrí que este chico era muy astuto. Podía incitar sutilmente conflictos entre los eunucos y las criadas que lo acosaban. Podía fingir estar poseído, obligando a los eunucos culpables a traerle comida voluntariamente. Siguiéndolo, yo también conseguí bastante comida. Los 2 humildes sirvientes en la parte baja del palacio, nos acurrucamos juntos para calentarnos, y la vida mejoró un poco. Justo cuando pensaba que las cosas podían mejorar, descubrí el secreto de Xiao Yuzi. Ese día, tuve suerte. Una dama noble estaba contenta y me recompensó con unos pasteles. Nunca había visto algo tan exquisito, así que comí un trozo con cuidado y envolví el otro en un pañuelo, con la intención de llevárselo a Xiao Yuzi. Corrí al pabellón Chuiling al amparo de la oscuridad, pero no lo encontré por ningún lado, atraído inexplicablemente hacia el patio trasero. Finalmente divisé la figura de Xiao Yuzi cerca de un pozo abandonado. Estaba arrojando a una persona al pozo. Bajo la luz de la luna, su rostro estaba salpicado de sangre, una expresión tranquila revelaba una locura latente. El pastel que tenía en la mano cayó al suelo. El leve ruido lo sobresaltó. Giró la cabeza de golpe para mirar. Cuando reconoció que era yo, su expresión se volvió extraña. Sus dedos, colgando a su lado, temblaban levemente mientras me miraba fijamente. Dudé solo un instante antes de precipitarme hacia adelante. Inclinándome sobre el pozo, vi claramente el rostro del muerto. Era un eunuco supervisor menor, encargado de los recados del palacio, un hombre arrogante que intimidaba a los demás sin descanso. Yacía retorcido en el fondo del pozo, tranquilizándome. Señalé una losa de piedra contra la pared. Cubre el pozo con esa losa. No pude moverlo solo, así que maldije a Xiao Yuzi. ¿Qué haces ahí parado? Se recuperó y se acercó lentamente. Juntos colocamos la losa de piedra sobre el pozo abandonado. Agotado, me senté en el suelo. Al levantar la vista, vi a Xiao Yuzi observándome con gran interés. ¿No me tienes miedo? Negué con la cabeza. No, seguro te ha intimidado. Xiao Yuzi me miró y de repente se rió. Tú, dijo. Mi corazón latía con fuerza. Le mentí. En realidad tenía miedo. Temía que si me daba la vuelta y huía, me perseguiría y me silenciaría también. Por eso me armé de valor para correr y ayudarlo a deshacerse del cuerpo. Enterré el incidente en mi interior y lo traté como siempre.
Él también parecía seguir siendo el pequeño eunuco tranquilo e intrigante. El pozo abandonado del pabellón Chuilin se convirtió en nuestro secreto tácito. Xiao Yuzi se acercó un poco más a mí. A veces frente a mí incluso sonreía de vez en cuando. Ese chico era tan inteligente y despiadado. Después de todos estos años, debe haber alcanzado una posición decente. Tuve que rogarle ayuda. A ver si encontraba la manera de sacarme del palacio. Este palacio devoraba gente. Realmente no podía quedarme más tiempo. Salí a rastras de la madriguera y eché a correr. Pero al estar frente al pabellón Chuilin, mi corazón se desplomó. Estaba sellado. La noble consorte y prisionera aquí, había muerto hacía tiempo de enfermedad. Detuve a una criada de palacio que pasaba y pregunté discretamente por el paradero de Xiao Yuzi. Al oír el nombre palideció al instante. ¿Cómo podía haber un eunuco en el palacio atreviéndose a usar ese nombre? ¿Acaso no violaba el tabú del emperador? ¿Qué palacio es? No me arrastres. Me miró con fiereza y se dio la vuelta para irse, dejándome estupefacto, clavado en el sitio. Finalmente comprendí lo que quería decir y sentí una oleada de arrepentimiento. ¿Cómo pude haberlo olvidado? El apellido del tirano actual era Yuan, dame tu nombre. Xiao Yuzi violó su tabú. Naturalmente debió haberlo cambiado. ¿Pero a qué? ¿Y dónde lo asignaron ahora? No sabía nada. Mi ruta de escape estaba cortada. Vagué por el palacio como una mosca sin cabeza. No vagué mucho antes de que los guardias me atraparan. El eunuco jefe salió de detrás de los guardias. Entrecerró los ojos. Señorita Son, ¿a dónde iba exactamente? Me arrastraron de vuelta al palacio de los candidatos. Duan Yuan y los demás me vieron y me rodearon de inmediato. Adularon al jefe de los eunucos. Estimado eunuco, verá, el incendio en el palacio de los candidatos fue, sin duda, intencional. Song Wu es traicionero y peligroso. Casi perdimos la vida en ese incendio. Estimado eunuco, por favor, haga justicia por nosotros. El eunuco jefe nos miró con una sonrisa fría e insincera. El emperador está al tanto del incendio en el palacio del candidato. Está de buen humor esta noche y desea interrogarlo personalmente. Señoras, ¿vamos todas juntas? Sus palabras sumieron en el silencio a todo el palacio de las candidatas. El rostro de Duan Yuan palideció y, sin querer, dio un paso atrás. Habíamos aprendido sobre la reputación del tirano gracias a los recuerdos del anfitrión original en nuestro primer día aquí. Se decía que tenía una personalidad extraña y un humor impredecible. Cuando estaba contento podía recompensarte con 1000 cuentos de plata. Pero si se enojaba, podía fácilmente cortarte la cabeza. Y lo peor de todo, nadie se atrevió a aconsejarle lo contrario. En la corte casi todos los ministros con la cualificación y la valentía para hablar con franqueza habían sido asesinados por él. Duan Yuan y los demás se alegraron de enviarme a la muerte, pero también les aterrorizaba encontrarse con él. Al eunuco jefe no le importó su miedo. Agitó la mano y los guardias nos sacaron a empujones del palacio de los candidatos. Nuestro grupo de más de 10 personas fue llevado al jardín imperial. El emperador bebía en el pabellón lunar. No vestía túnicas de dragón, sino una túnica de brocado negro de mangas anchas con el cabello suelto sobre los hombros. Era delgado. Sus dedos, que sostenían la copa de vino, eran largos y bien proporcionados. Mantenía la cabeza ligeramente agachada. Apenas pudimos vislumbrar su barbilla lisa y pálida con el rabillo del ojo. No me atreví a mirar con atención, encogiendo la cabeza mientras me arrodillaba en el suelo. La gente a mi alrededor ya temblaba. El tirano preguntó con indiferencia. Durante el incendio en el palacio de los candidatos, un candidato intentó escapar. El jefe de los eunucos respondió en voz baja. Sí, Su Majestad. ¿A dónde fue? No supe si fue mi imaginación, pero el jefe de los eunucos pareció dudar antes de responder. Al pabellón de Chuilin. Su sirviente ya la trajo de vuelta. Los dedos del tirano, que habían estado acariciando su copa de vino, se detuvieron. El aura que lo rodeaba se volvió opresiva al instante. Levantó la vista para observar.
De repente no solo los candidatos, sino también los eunucos y las doncellas del palacio que servían cerca, cayeron de rodillas al unísono. Su Majestad, perdónanos, suplicaron. El eunuco jefe miró a Duan Yuan. ¿No fuiste tan elocuente en el palacio de los candidatos? ¿Por qué no hablas ahora? Habla claro, di la verdad, y quizás salves tu lamentable vida. La voz de Duan Yuan tembló. Su Majestad, perdóname. Levantó la mano y me señaló. Era ella. Prendió fuego al palacio de los candidatos y aprovechó el caos para colarse en el pabellón de Chuilin. Al terminar sus palabras, los guardias se adelantaron, me apartaron de la multitud y me arrojaron al frente. Me arrodillé en el suelo, sin atreverme a levantar la cabeza. Pensaba que probablemente no sobreviviría. ¿Cómo podría incriminarlo para arrastrar a Duan Yuan y a los demás al infierno conmigo? Mientras reflexionaba sobre esto, un trozo de túnica negra apareció ante mis ojos. El tirano había bajado del pabellón sin que me diera cuenta. Lo oí decir, levanta la cabeza. Dudé solo un segundo antes de oír el escalofriante sonido de espadas desenvainándose detrás de mí. Presa del pánico, levanté la vista de inmediato. Al encontrarme con la mirada del tirano, me quedé paralizado. Ese rostro, Xiao Yuzi. Aturdido hasta el cansancio, mi voz se quebró. Mi grito hizo que todos los eunucos y guardias cercanos cambiaran de expresión al instante. ¿Cómo te atreves? ¿Has perdido la cabeza? El jefe de los eunucos palideció de miedo ante mi arrebato. Se secó el sudor frío, agitando la mano frenéticamente. ¿Mostrarle tal falta de respeto a su majestad? Guardias, arrastren a esta insolente mujer y golpéenla hasta matarla. Estaba aterrorizado, al darme cuenta finalmente del error fatal que acababa de cometer. Todo mi cuerpo se congeló, no me atreví a moverme. Y el tirano, que debería haber estado furioso, se congeló igual que yo. Después de unos segundos, sus ojos se movieron. Me miró. Esta vez, su mirada no era la mirada inerte reservada para los condenados. Era atenta, examinándome con una emoción inexplicable. El eunuco jefe, observando su expresión, detuvo a los guardias que avanzaban. Su Majestad, ¿cómo debemos tratarlos? Yuan Yu se serenó. Hoy estoy de buen humor, no tengo ganas de matar. Entonces, Yuan Yu levantó la mano perezosamente y señaló al azar varias veces. A estos pocos, llévenlos al Palacio de la Primavera. A los demás, sáquenlos del palacio. Fue muy preciso. Nos mantuvo a raya a mí y a los otros 3 matones. De camino al Palacio de la Primavera, el eunuco principal sonrió y dijo, no se vean tan desanimadas, señoritas. Ser admitido en este Palacio de Primavera significa que nos esperan muchas oportunidades de gloria futura. Si alguno de ustedes llama la atención de su majestad, sin duda se elevará por encima de la gente común. ¿Por encima de la gente común? Pero mi vida seguiría en manos del emperador. Durante mis 3 años de transmigración, había visto a demasiados supuestos nobles caer de las alturas de la admiración a las profundidades del infierno. Su ascenso y caída dependían enteramente de los caprichos del emperador. Era aterrador. Me quedé en silencio, solo apresuré el paso para seguirlo. Pero las palabras del eunuco habían calado hondo en el corazón de una persona. Obviamente no podemos volver atrás, así que debemos pensar en cómo sobrevivir y vivir una buena vida. Jian Min era la de origen más pobre de las 3, y también la más materialista. Se acarició el brazalete de jade que llevaba en la muñeca. De camino al Palacio de la Primavera, ¿no nos cruzamos con la consorte imperial Chan? ¿Viste lo que llevaba en la cabeza? Todo oro y piedras preciosas. Su ropa también brillaba, como si estuviera bordada con hilo de oro y plata. Su rostro reflejaba anhelo. Duan Yuan se burló de ella. No mueras antes de saber que te golpeó. Jian Min parecía disgustado. Mientras no corteje a la muerte estaré bien. Y ese tirano no parecía del todo irracional ayer. Ni siquiera la mató. Al terminar sus palabras, todas sus miradas se posaron en mí. Todos estaban desconcertados porque seguía vivo después de causar un desastre tan grande. Yo también estaba desconcertado. En cuanto dije esas palabras me arrepentí.
Mi edad, apariencia y voz eran completamente diferentes a las de ese palacio construido años atrás. Era una persona completamente distinta. Si hubiera afirmado ser un viajero en el tiempo o una reencarnación, Yuan Yu probablemente me habría ejecutado de inmediato. Una vez me dijo que no creía en dioses ni fantasmas, que no les tenía miedo y que no los respetaba. No podía explicar mis orígenes. Y Yuan Yu no era el Xiao Yuzi que yo conocía. Como podía ser emperador, definitivamente no era un eunuco. Me había mentido en aquel entonces. ¿Cómo podría sobrevivir en este palacio? ¿Acaso Yuan Yu recordaba aquel pequeño palacio construido antes? Mi mente era un mar de confusión. Ignoré a la fuerza las miradas de Duan Yuan y los demás. Ahora que estábamos en la misma situación, ya no se atreverían a intimidarme con indiferencia. Así que cerré los ojos con la intención de dormir bien. ¿Quién sabía si estaría viva mañana? Al 10º día de estancia en el Palacio de la Primavera, un joven eunuco llegó para anunciar buenas noticias. Dijo que Yuan Yu había dado la vuelta a la placa con el nombre de Jian Min y le había ordenado que se preparara bien. Jian Min parecía asustada y un poco emocionada. Después de que el eunuco se fuera, Jian Min fue a vestirse. Duan Yuan frunció el ceño observándola. El tiempo pasaba minuto a minuto. Al desvanecerse los últimos rayos del crepúsculo en el horizonte, el palacio de primavera quedó en un silencio sepulcral. La pequeña silla de mano se balanceó al llevarse a Jian Min. Lin Suyao se acercó a mí instintivamente. ¿Volverá con vida? La miré divertido. ¿Me preguntas a mí? Se quedó paralizada. Anhelo que todos mueran aquí. Lin Suyao me miró sorprendida. Dijo con urgencia, la situación es crítica ahora, y aún guardas rencor por agravios del pasado. Solo fueron bromas infantiles. Ahora, el más mínimo error podía significar la muerte. ¿Bromas infantiles? Pensé que estaba loca. ¿Encerrar a alguien en el baño era tu idea de burla infantil? ¿O obligar a alguien a beber agua sucia? ¿O tomar fotos humillantes para burlarse y chantajearlo? Con cada pregunta, retrocedía involuntariamente. Lin Suyao golpeó la espalda contra un pilar, con los ojos abiertos, incapaz de hablar. Respiré hondo. Así que verte me da asco. Me alegraría mucho verte muerto. Lin Suyao estaba sola. Ya no se atrevía a quedarse frente a mí. En un instante desapareció. Me detuve, me di la vuelta y me dirigí a la pequeña cocina. Los pasteles de osmanto que acababa de hacer esa tarde habían desaparecido sin dejar rastro. Jian Min no murió, pero fue arrojada a la mazmorra, sufriendo un destino peor que la muerte. Cuando la noticia llegó al Palacio de la Primavera, dudé menos de un segundo antes de regresar a mi habitación a preparar un bulto. Duan Yuan creía que tenía conexiones con él, así que robó los pasteles de osmanto que preparé con la esperanza de comprarse una salida. Pero no funcionó. Yuan, tú no apreciabas en absoluto los viejos lazos. Entonces tampoco necesitaba probar la muerte en busca de agua. Como no podía salir abiertamente por los canales adecuados, tuve que buscar otra forma. El palacio era enorme y las patrullas de guardia variaban en rigor. Conocía una ruta de escape. La probabilidad de éxito no fue alta, quizás solo del 40%. Pero tenía que intentarlo. Finalmente anocheció. Estaba a punto de irme con mi bulto cuando alguien me agarró de la manga. Lin Suyao me miró con pánico. ¿Te vas? Llévame contigo. Por favor, llévame. Si no, gritaré pidiendo ayuda ahora mismo y ambos moriremos. Ella también estaba aterrorizada por el destino de Jian Min. La odiaba por complicar las cosas, pero la situación era urgente. No había tiempo para una planificación cuidadosa. Le advertí. Si me retrasas, te mataré antes de morir. Lin Suyao no se atrevió a hablar, solo asintió frenéticamente. La ignoré y seguí la ruta de memoria, escabulléndome al amparo de la oscuridad. La noche era oscura como la tinta, densa e impenetrable. Con Lin Suyao a cuestas, me moví con cautela entre las sombras de los edificios del palacio. Mi corazón latía con fuerza. Cada paso o incluso cada respiración, parecía anormalmente ruidoso, como si pudiera convocar a innumerables perseguidores.
Mi recuerdo de este sendero data de hace 3 años. En aquel entonces era remoto y rara vez patrullado. Los guardias solían ser negligentes, creando una brecha inadvertida en las defensas del palacio. Pero esta noche todo parecía inquietantemente mal. Cuanto más avanzábamos, más se intensificaba la sensación de inquietud. Todo estaba demasiado silencioso. Incluso el ruidoso piar de los insectos había desaparecido, solo se oía el viento gemir por los pasillos. Y a lo lejos rincones que deberían haber estado oscuros titilaban con el tenue resplandor de las antorchas, acompañado del sutil tintineo de las armaduras metálicas. Me detuve bruscamente tirando del Lin Suyao, que me seguía de cerca, hacia un hueco tras una rocalla. La piedra fría y húmeda me presionó la espalda. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al instante. ¿Qué pasa? La voz de Lin Suyao temblaba incontrolablemente. Le tapé la boca conteniendo la respiración y asomé la cabeza con cuidado. Más adelante en el camino que conducía a los jardines abandonados del palacio, una ruta que debería haber estado vacía, ahora había al menos 2 filas de guardias, brillantemente iluminadas por antorchas. Se quedaron de pie solemnes con las manos en las espadas, bloqueando el paso por completo. Ni una mosca podía pasar. ¿Cómo era posible? ¿Por qué este camino estaba de repente tan vigilado? ¿Casualidad? ¿O apuntaba hacia nosotros? Una terrible premonición me invadió. Mi corazón dio un vuelco. Lin Suyao también vio la escena. Se quedó sin aliento, su cuerpo se desplomó, solo sostenida por mi agarre. Regresa. Tartamudeó con el rostro pálido. Volvamos. Nos descubrirán. Nos matarán. Como a Jianmin. Como Duan Yuan. No huiré. Quiero volver al Palacio de la Primavera. Balbuceaba incoherencias, su miedo a la muerte lo abrumaba todo. Se giró para huir por donde habíamos venido, como si regresar a esa jaula dorada le ofreciera seguridad temporal. No te muevas. Siseé intentando agarrarla, pero era demasiado tarde. Justo cuando se giraba y salía del hueco, zas, zas, un silbido agudo rompió el silencio sepulcral de la noche. Era rápido, feroz, con el aura gélida de la muerte. Ni siquiera vi la trayectoria de la flecha, solo oí un golpe sordo, como si un objeto contundente atravesara algo. El movimiento de Lin Suyao se congeló a medio paso. Se tambaleó y se miró el pecho con incredulidad. Una fría punta de flecha metálica sobresalía limpiamente del centro de su pecho. Abrió la boca, quizá intentando hablar, pero solo brotó un chorro de sangre. El terror no se había desvanecido de sus ojos, pero la vida se consumía rápidamente. Se desplomó hacia adelante, desplomándose con un golpe sordo sobre el frío pavimento de piedra, completamente sin vida. Sucedió demasiado rápido, dejándome la mente en blanco. Mi mirada se dirigió hacia arriba, siguiendo la trayectoria de la flecha. En la muralla del palacio, no muy lejos, una figura vestida de negro se erguía, bañada por la fría luz de la luna. Se erguía erguido, sosteniendo un enorme arco de hierro. La cuerda aún vibraba levemente. «¿Eras tú sobre ti?» Bajó la mirada sin expresión. Su mirada era gélida, sin ninguna ondulación, como si simplemente hubiera aplastado una mosca molesta, no una vida humana. Su mirada, pasando por alto el cadáver aún caliente de Lin Suyao, se fijó en mí con precisión, sin vacilar, oculta en la sombra de la rocalla. Nuestras miradas se encontraron. En ese instante mi sangre pareció congelarse, incluso mi respiración se detuvo. Tú bajaste lentamente el arco de hierro y se lo lanzaste con indiferencia a un guardia que estaba detrás de él. Bajó paso a paso del sombrío muro del palacio, deteniéndose finalmente ante mí, a apenas un brazo de distancia. Me quedé paralizado, incapaz de mover ni un dedo. Sorprendentemente parecía estar de buen humor. La comisura de su boca incluso esbozaba una leve sonrisa, casi imperceptible, un marcado contraste con la fría crueldad de momentos antes, cuando había tensado el arco. Se inclinó ligeramente más cerca de mí con la voz baja, con un tono de indagación casi juguetona. ¿Conoces a una doncella de palacio llamada Asu? Se me encogió el corazón. ¿Cómo no iba a saberlo? Asu. Ese era el nombre que usé durante mi anterior transmigración aquí.
Al ver que no respondí, no se enojó. En cambio, rió suavemente. Se enderezó y empezó a hablar como si simplemente recordara una anécdota divertida. Una vez me juró que había encontrado un método infalible para escabullirse del palacio sin ser descubierta. Dijo que si la vida en palacio se volvía insoportable, me llevaría con ella y se iría. Pero rompió su promesa. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el entorno fuertemente vigilado, con un tono ligero. Así que, tras ascender al trono, lo primero que hice fue enviar hombres a bloquear el camino que ella describió. Por dentro y por fuera, lo sellé herméticamente, tan vigilado que ni siquiera un ratón podría salir. Lo miré atónito. Yuan Yu volvió a fijar su mirada en mi rostro. En lo profundo de esos ojos insondables, generalmente llenos de tristeza e inescrutabilidad, brotaban emociones, nostalgia, escrutinio y un rastro de locura. Lenta y deliberadamente, me habló. Ha pasado mucho tiempo, Asu. Esas palabras me impactaron como un rayo. Me reconoció. ¿Cómo iba a reconocerme? Este cuerpo, este rostro, no se parecía en nada al Asu del pasado. Me hice el tonto. ¿Qué quiere decir su majestad? Este sirviente no entiende. Antes de que pudiera reaccionar, pareció perder la paciencia con los recuerdos y agitó la mano con desdén. Llévatela lejos. Con cuidado. No la asustes. 2 guardias se adelantaron, ayudándome desde ambos lados. No tenía espacio para forcejear. Como una marioneta, me sacaron de aquel lugar que apestaba a sangre y muerte. Dentro del salón de cultivo mental, Yuan Yu no me mató. Tampoco me torturó para obtener respuestas. Simplemente me miró largo rato con una expresión que no pude descifrar. Justo cuando sentí que ya no podía sostenerle la mirada, parecía cansado, o quizás aburrido, y me hizo un gesto con la mano, enviándome a descansar a una habitación lateral. Me sentí como un prisionero indultado a punto de retirarse. Entonces oí su suave murmullo. ¿De verdad me tienes tanto miedo? Me erizó el cuero cabelludo. Fingí no oír y salí corriendo. Pasé una noche sin dormir, presa del miedo extremo y de pensamientos caóticos, hasta el amanecer. A la mañana siguiente un decreto imperial llegó directamente al Palacio de la Primavera. El eunuco jefe acudió en persona, con el rostro envuelto en una sonrisa obsequiosa y su voz estridente. Por mandato del cielo, el emperador decreta. La candidata Song Wu, de carácter gentil, virtuoso e inteligente, nos ha complacido profundamente. Por la presente es elevada especialmente al rango de dama noble y se le concede residencia en el Palacio del Abrazo de la Luna. Así se decreta. Me arrodillé en el suelo para recibir el decreto con las palmas de las manos empapadas de sudor frío. ¿El Palacio del Abrazo de la Luna? Era un magnífico complejo palaciego muy cerca del Salón del Cultivo Mental. Me había convertido en la noble Lady Son, pasando de ser una candidata a la ejecución inminente a una recién ascendida noble del harén, con mi propio palacio espléndido y lujoso. Duan Yuan sufrió un destino peor que la muerte en el calabozo. Jian Min y Lin Suyao eran cadáveres fríos. Aún así, recibí el favor imperial y me convertí en una dama noble. Una abrumadora sensación de absurdo y un miedo aún mayor me invadieron. ¿Qué hacía exactamente Yuan Yuan? Mantenerme a su lado era como preservar un testimonio vivo de su oscuro pasado, un juguete que podía aplastar en cualquier momento para divertirse. En mi primer día residiendo en el Palacio del Abrazo de la Luna, me senté en medio de un lujo sin precedentes, bajo la atenta mirada de todos lados, inquieto e intranquilo. Durante los primeros días en el Palacio del Abrazo de la Luna, era como un pájaro asustado. La más mínima perturbación podía hacerme sudar frío. Sin embargo, no pasaba nada. Los días transcurrían con una calma inquietante. Los sirvientes del palacio eran respetuosos y atentos. Mi comida, ropa y provisiones eran de la más alta calidad. Yuan Yu no volvió a visitarme, pero recibía recompensas del Salón del Cultivo Mental con regularidad. A veces eran ingeniosos juguetes mecánicos de la gente, a veces joyas exóticas de tierras extranjeras, y con mayor frecuencia, diversos tipos de pasteles exquisitos y deliciosos. Mis nervios tensos se relajaron poco a poco. Al menos pude dormir tranquilo en el Palacio del Abrazo de la Luna. Más tarde, Yuan Yu empezó a visitarme.
Siempre al anochecer, cuando el sol poniente teñía el cielo de un cálido naranja, nunca permitía que nadie lo anunciara, siempre aparecía en silencio sobresaltándome. Nunca mencionó el deber de servirle en la cama. Solo me pedía que lo acompañara a comer. La comida se servía en la mesa de piedra de mi patio, y él comía en silencio, haciéndome preguntas como, ¿te gusta o te estás adaptando bien? Su tono era tan sencillo como el saludo de una familia común. Después de comer, a veces descansaba en un sillón reclinable en mi patio, observando a los sirvientes encender las linternas del pasillo, sin decir nada. Yo me quedaba cerca o me sentaba a cierta distancia. El ambiente tenía una extraña paz. Con el paso del tiempo incluso empecé a albergar la ilusión de que el tirano que había disparado a Lin con una flecha, el déspota sombrío e inescrutable, y este hombre que comía tranquilamente, a veces contemplando pensativo las estrellas, no eran la misma persona. Mi guardia, agotada por la tranquilidad día tras día, se relajó un poco. Hasta que ese día, regresó. Después de la cena habló de repente sin que su voz delatara emoción alguna. ¿Sabes cocinar? Fingí calma. Respondiendo a su majestad, sé un poco pero no puedo compararme con los maestros de la cocina imperial. No importa, dijo secamente. Ve a prepararme unos pasteles de osmanto para que los pruebe. No pude negarme. Cuando le puse delante un plato de pasteles de osmanto, de forma imperfecta, tomó uno, lo examinó con atención y le dio un pequeño mordisco. Masticó despacio y frunció el ceño ligeramente. Demasiado dulce. Dejó la mitad con tono indiferente. Empacado. No tan bueno como los que habías hecho antes. Quizás arrullado por el artículo reciente. Quizás porque su tono crítico sonaba tan parecido al del Xiao Yuzi de antes, que solía ser quisquilloso, repliqué instintivamente. Imposible. La cantidad de azúcar y los pasos eran exactamente los mismos que antes. Las palabras salieron de mi boca antes de que me congelara. El patio se volvió aterradoramente silencioso. Solo se oía el susurro de las hojas al viento y mi propio latido palpitante. Entonces oí una risita baja. La risa empezó baja y se fue haciendo más fuerte, llena de un deleite casi placentero, finalmente satisfecho. Tutu, temblando levemente de hombros, se rió. Rió un buen rato antes de detenerse lentamente. Se levantó, se acercó a mi cuerpo rígido y dijo con un tono triunfal y burlón, mira, por fin asoma la cola del zorro. Abrí la boca, incapaz de pronunciar una sola palabra en mi defensa. Tú, hablaste con ligereza. Así Uyuzi, sigues siendo tan tonta como antes. Sí, qué tontería. Me había engañado para que me revelara tan fácilmente. Dímelo. Se recostó en su silla, mirándome con interés y despreocupación. ¿Qué estaba pasando exactamente? Sabía que era imposible seguir ocultándolo, así que me vi obligado a confesar dolorosamente la extraña y fantástica verdad. Era un Siu, pero no del todo un Siu. Vengo de otro mundo, pero también pasé 3 años en este palacio como sirvienta, calentándome junto a él cuando era solo Xiao Yuzi. La historia era absurda, pero también breve. Al terminar asentí. Terminado. Terminado. Se estiró perezosamente, luciendo completamente relajado. Entonces me despediré. El juicio me espera mañana temprano. Me sorprendió. ¿Me crees así sin más? Claro. Me miró. Asiu nunca me mintió, ¿verdad? Tras revelar mi identidad, tu actitud hacia mí no cambió. Nuestras interacciones parecían regresar a aquellos 3 años en el frío palacio. A veces incluso pensaba que con tanta buena comida y bebida, y sin nadie acosándome, quedarme en este palacio con él no parecía tan malo. En lugares desconocidos para mí, los sirvientes del palacio corrían la voz de que su majestad parecía menos sanguinario y asesino últimamente. Especialmente después de salir del palacio bajo la luna, algunos incluso vieron la sonrisa de su majestad. Además, un joven eunuco se puso demasiado nervioso y derramó el té. La noble Lady Son dijo algo sin pensar, y su majestad no lo castigó más. La noble Lady Son goza del favor imperial exclusivo. Estas palabras corrieron como la pólvora entre los sirvientes del palacio. Los sirvientes asignados al palacio que abraza la luna también se volvieron cada vez más respetuosos conmigo.
Un día una doncella de palacio se arrodilló ante mi presa del pánico. Su señoría me salvó. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Este humilde sirviente tiene una hermana que sirve en el estudio imperial. Sin querer desagradó a su majestad y está a punto de ser arrastrada para recibir una paliza. Por favor, señoría, sálvela. Me sobresalté. Entonces, ¿qué hizo mal exactamente? La criada bajó la cabeza con aire de culpa. Solo fueron pequeños errores causados por descuido. Mientras hablábamos, alguien anunció que el jefe de los eunucos había vuelto con regalos. Lo pensé un momento y salí a buscarlo. Casualmente pregunté por la criada que me había ofendido. El jefe de los eunucos resopló con frialdad. Esa es ciega e insensata. Sirviendo ante su majestad, se atrevió a albergar segundas intenciones. Cumplía las órdenes del que estaba en el Palacio del Fénix, pensando de verdad que su majestad no lo sabría. Lo entendí. La doncella había sido sobornada por la viuda y se había convertido en su espía infiltrada cerca del emperador. Ella misma estaba cortejando a la muerte. Tras despedir al jefe de los eunucos, hice que escoltaran a la suplicante criada. Era un favor que no podía conceder. Al servir en palacio, el principio más importante y fundamental era la lealtad. Si ni siquiera podía lograr eso, ¿quién podría salvarla? Además, yo mismo no me sentía precisamente seguro. A través de este incidente también descubrí que la tensión entre Yuan Yu y la actual emperatriz viuda era real. Los rumores palaciegos sugerían que el suicidio de la noble consorte y en el Palacio Frío podría no haber sido sencillo. Cuando Yuan Yu me visitó esa noche, notó mi distracción. Siguió mi mirada. Vio las tenues manchas de sangre en su túnica. Ocultándolas con naturalidad, me acercó un plato de pasteles de la mesa. Las nuevas creaciones de la cocina imperial. Prueba 1. Me llamó la atención la exquisita forma del pastel. Parecía un pastel de cumpleaños, pero tenía 2 capas y estaba adornado con flores talladas de colores brillantes. Mientras lo examinaba, un tremendo estruendo resonó en el cielo. Salté mirando hacia arriba. Los fuegos artificiales estallaron espléndidamente en el aire. Si no recuerdo mal, hoy es tu cumpleaños, dijo. No he visto el pastel de cumpleaños que describiste, pero por lo que dijiste, le pedí a la cocina imperial que intentara hacer uno. Se me congelaron los dedos, que se curvaron ligeramente sobre la mesa. Cumpleaños. Casi lo había olvidado. Transmigrando entre 2 mundos luchando por sobrevivir. ¿Quién tenía tiempo para recordar esas cosas? Sin embargo, él las recordaba. Recordaba lo que había mencionado casualmente años atrás en un rincón del frío palacio compartiendo un bollo al vapor con él, mientras charlábamos sobre mi tierra natal, el pastel de cumpleaños. Los fuegos artificiales seguían floreciendo en el cielo nocturno, uno tras otro, su luz deslumbrante reflejándose en sus ojos profundos, que reflejaban una especie de ternura que nunca antes había visto. Una oleada de acidez me subió a la nariz. Mis ojos se encendieron al instante. Bajé la cabeza apresuradamente y di un gran mordisco al supuesto pastel para disimular mis emociones. La textura era extraña, no tan suave como un pastel empalagoso. Las flores talladas probablemente eran de azúcar, tan duras que podían romperte un diente. Era hermoso pero sabía horrible, pero aún así lo di bocado tras bocado, hasta que me lo terminé todo. Sentía un nudo en la garganta, ahogada por la dulzura enfermiza y una emoción inexplicable. Gracias. Mi voz estaba ronca. Estaba delicioso. Yuan Yu me miró, levantando ligeramente la comisura de los labios. Me entregó un pañuelo. Al encontrarme con la mirada confundida, se señaló el labio. Lo tomé rápidamente y me limpié la boca sin cuidado. Sentí las mejillas calientes. Yuan Yu esperó a que terminara y luego se levantó lentamente, volviendo a la normalidad. ¿Terminaste? Entonces ven conmigo a algún lado. Antes de que pudiera recuperarme del todo de mis emociones, me levanté instintivamente y lo seguí. No traía acompañantes, solo llevaba una linterna de palacio, y me guió por senderos palaciegos cada vez más remotos. El aire a nuestro alrededor se volvió gradualmente húmedo y frío, mezclado con un ligero olor a óxido de hierro y descomposición. Mi corazón dio un vuelco.
Tenía una vaga idea de a dónde nos dirigíamos. Finalmente nos detuvimos ante una pesada puerta de hierro. Los carceleros que la custodiaban lo vieron y, en silencio, se arrodillaron a saludar, abriendo rápidamente la puerta. Un oscuro y sombrío pasillo de mazmorra se extendía ante nosotros. Yuan Yu entró sin detenerse, dirigiéndose directamente a la celda más interna. Le indicó a un carcelero que abriera la puerta. Un fuerte hedor a sangre y podredumbre me invadió. Se me revolvió el estómago y instintivamente me tapé la nariz y la boca. En un rincón de la celda, una figura oscura se movió. Apenas podía considerarse una persona. Vestía harapos con todo el cuerpo cubierto de sangre sucia y heridas. El pelo sucio le cubría la cara. La piel expuesta apenas mostraba zonas intactas. Yacía como un trozo de barro podrido, solo el leve movimiento de su pecho demostraba que aún vivía. Al oír el ruido, levantó la cabeza lentamente y con dolor. Bajo el cabello enredado se veía un rostro hinchado y desfigurado, pero cuyo contorno aún era apenas reconocible. Era Duan Yuan. Al principio sus ojos estaban hundidos y entumecidos, pero al verme, ese vacío fue reemplazado al instante por un terror y una desesperación absolutos. Me miró como si viera un salvavidas, o quizás un dios de la muerte. Un áspero fuelle salió de su garganta mientras forcejeaba para arrastrarse hacia mí, con los pesados grilletes atados. Solo pudo extender una mano sucia, hinchada y ennegrecida, con las uñas rotas. Así que, ¡pum!, canción Wu. Su voz era tan ronca que era casi inaudible, espesa de sangre. Mátame. Por favor, mátame. Déjame morir. Me equivoqué contigo. No debí haberte intimidado. Merezco morir. Te lo ruego, mátame. Repitió la súplica, usando sus últimas fuerzas. Me quedé clavado en el suelo con las manos y los pies helados. Yuan Yu estaba a mi lado con la voz tranquila y distante como si hablara del tiempo. La forma en que te intimidó entonces me lo pagó multiplicado por 10%. Me quedé atónito. ¿Cómo lo supiste? La primera candidata, ¿cómo se llamaba? Pensó un momento. Una Jianmin. Se asustaba con facilidad, era un poco inquisitiva y lo contó todo. Así que conocía mi pasado al dedillo. Por eso mantuvo con vida a Duan Yuan. Para que yo pudiera vengarme. Giró la cabeza para mirarme. En la penumbra, las líneas de su perfil parecían algo duras. Hizo una pausa, con un tono casi amable. Dime cómo quieres tratar con ella. Mantenerla con vida o... Dejó la frase en el aire, pero el significado era clarísimo. Las súplicas de Duan Yuan se volvieron más agudas y frenéticas. Se inclinó desesperadamente golpeando con la frente el suelo frío y sucio con golpes sordos. Mátame. Song Wu. Dame una muerte limpia. Por favor. Sé que me equivoqué. De verdad sé que me equivoqué. La miré. A ese matón que una vez fue arrogante y poderoso, que me había pisoteado, jugado con mi vida y se negó a dejarme ir incluso después de graduarme. Al verla retorciéndose en el suelo como un gusano, implorando solo la muerte. No sentí la esperada reivindicación ni compasión. Solo un vacío inmenso y gélido, un absurdo, me llenaban. Guardé silencio un buen rato. En la mazmorra, solo se oían los gemidos desesperados de Duan Yuan y el tintineo de las cadenas. Finalmente levanté la cabeza y miré a Yuan Yu con voz seca y firme. Que muera. Yuan Yu no pareció sorprendido. Simplemente asintió levemente como si hubiera decidido pisar una hormiga. Ni siquiera miró al carcelero a su lado, solo levantó un poco el dedo. El carcelero comprendió de inmediato y dio un paso adelante sin expresión alguna. En ese momento los ojos de Duan Yuan brillaron con algo parecido a la gratitud y el alivio. No miré. Me di la vuelta y salí de la celda. Tras mí se oyó un breve gorgoteo ahogado, interrumpido de golpe, seguido del estrépito de las cadenas al golpear el suelo, y luego un silencio absoluto. Al salir de la mazmorra, me azotó el viento frío de la noche profunda. Jadeaba, pero aún sentía una opresión sofocante en el pecho. Yuan Yu me siguió, entregándome la tenue linterna de palacio que llevaba. Tu gran venganza se ha cumplido.
¿No te alegras?, preguntó con un dejo de genuina perplejidad en la voz. Miré la llama parpadeante de la linterna. Después de un buen rato, negué con la cabeza lentamente. No sé, respondí con sinceridad. Solo lo siento. No tiene sentido. Guardó silencio un momento y de repente extendió la mano. Con una naturalidad sorprendente sus dedos limpiaron una lágrima que no me había dado cuenta de que me había corrido por la mejilla. Entonces no pienses más en eso. Su toque era ligero, sus dedos llevaban un rastro del frío de la noche. De ahora en adelante conmigo aquí, nadie volverá a intimidarte. Su voz era tranquila, pero de una fuerza innegable. Lo miré. El resplandor de la linterna suavizó sus rasgos demasiado afilados. En esos ojos, usualmente llenos de tristeza e inescrutabilidad, ahora se reflejaba una pequeña imagen de mí y un destello de luz. Mi corazón, entre los escombros y el derramamiento de sangre, latió repentinamente con una intensidad violenta e incontrolable. Este hombre era un tirano temido por todos. Este hombre había hecho cosas terribles, había matado a innumerables personas. Pero también era el único que recordaba mi cumpleaños, que me hacía un pastel, que recordaba el sufrimiento que sufrí y buscaba venganza. Pero él era bueno conmigo, y yo quería ser bueno con él a cambio. En ese momento un pensamiento me asaltó. Un pensamiento aterrador. Si estaba destinado a un final terrible, entonces, durante este periodo relativamente tranquilo de su vida, quería permanecer a su lado hasta el final, descender con él a la 18ª capa del infierno. Fui egoísta, nunca una santa. En el segundo año de ser la noble dama de la canción, la emperatriz viuda finalmente no pudo contenerse y me buscó. Hizo que alguien me guiara al pabellón del lago Hart. El pabellón estaba rodeado de agua por todos lados, accesible solo por una sinuosa pasarela cubierta, un lugar extremadamente apartado y privado para conversar. La emperatriz viuda no vestía elaboradas túnicas cortesanas, sino ropa sencilla y elegante de diario, adornada con una sencilla horquilla de jade. Se despidió y solo nosotros dos permanecimos en el pabellón. Noble dama cantora, ¿estás adaptando a la vida palaciega?, comenzó con voz suave y preocupada. He oído que el emperador te trata de forma bastante diferente. Bajé la mirada y respondí con cautela. Agradezco la preocupación de Su Majestad la emperatriz viuda. Todo está bien. La emperatriz viuda suspiró suavemente, un sonido lleno de impotencia y compasión. Hija, no tienes por qué fingir delante de mí. Dentro de estos muros de palacio, ¿quién no conoce el temperamento del emperador? Su particular trato contigo no es necesariamente una bendición. He oído que todos los sirvientes que te rodean fueron elegidos personalmente por Su Majestad. Todos tus movimientos están bajo su vigilancia. ¿En qué se diferencia de la prisión? Parpadeé sin decir nada. No se equivocaba. El palacio que abrazaba la luna parecía glorioso, pero en realidad estaba lleno de tus ojos inexplorados. Disfrutaba de la protección y el trato especial que me brindaba, así que naturalmente vivía bajo vigilancia constante. Pero no me importó. No soporto ver a alguien tan joven atrapado y condenado en esta jaula dorada. La voz de la emperatriz viuda se volvió más grave con un poder hipnótico. Si deseas irte, puedo ayudarte. Me quedé atónito y levanté la cabeza para mirarla. La mirada de la emperatriz viuda era benévola y sincera, como la de una anciana verdaderamente cariñosa. Pero no pasé por alto el destello de astucia y cálculo en lo profundo de sus ojos. Una mujer que se había mantenido firme en el harén del difunto emperador y se había convertido en emperatriz viuda, ¿cómo podía arriesgarse a ayudar a escapar a la consorte favorita del emperador solo por lástima? Era demasiado sospechoso. ¿Por qué Su Majestad la emperatriz viuda ayudaría a esta humilde sirvienta? Pregunté directamente con la mirada fija en su expresión. La emperatriz viuda parecía haber anticipado mi pregunta. Una expresión de dolor y miedo se entremezcló en su rostro, como si recordara algo absolutamente aterrador. Porque el emperador no es como el mundo lo percibe. Su voz temblaba levemente, su cuerpo parecía estremecerse de miedo. Él es un demonio. Respiró hondo como si se escabullera, se acercó y susurró con una voz apenas audible. ¿Crees que la noble consorte y murió por accidente? No, no lo hizo. Mi corazón se aceleró.
Fuiste tú. Él mismo provocó el incendio que mató a su propia madre biológica, la noble consorte. Mis pupilas se contrajeron. La miré con incredulidad. Las lágrimas inundaron los ojos de la emperatriz viuda, pero bajo ellas yacía una frialdad escalofriante. Aprovechó esta tragedia para ganarse la compasión y el afecto del difunto emperador. Luego fingió estar enfermo en cama, atrayendo al difunto emperador a visitarlo. Solo entonces el difunto emperador se topó con la estrategia de control de inundaciones que llevaba tiempo preparando y poniendo sobre su escritorio. Desde ese momento entró en la mira del difunto emperador, paso a paso, ascendiendo hasta la posición que ocupa hoy. Sus palabras fueron como un punzón helado clavándose en mi mente. La emperatriz viuda observó mi reacción con atención. Al ver mi rostro palidecer, visiblemente conmocionado, continuó con satisfacción. Un hombre capaz de asesinar a sangre fría a su propia madre, ¿qué no haría? En aquel entonces, cuando mató a su madre, una doncella de palacio llamada Asu lo presenció. Él también la silenció cruelmente. Solo tenía 17 años, pero sus manos ya estaban manchadas de sangre. Me quedé paralizada mirándola con cierta sorpresa. Ahora sabía con certeza que mentía. Un niño que hoy está a su lado favorecido puede que mañana te destrocen. De verdad no soporto que la tragedia se repita. Dijo esto sacando un pequeño frasco de jade blanco de su manga y presionándolo contra mi mano fría. La medicina de este frasco es incolora e inodora. Agregar una pequeña cantidad al té lo sumergirá en un sueño profundo, dejándolo inconsciente durante al menos 6 horas. Me apretó la mano con fuerza, con un tono urgente y sincero. Solo cuando esté inconsciente tendrás la oportunidad de tomar la ficha de desecho que lleva, la cual te permite atravesar las puertas del palacio. Solo entonces la gente que he designado podrá encontrarte fuera del palacio y escoltarte lejos de este peligroso lugar. Emperatriz viuda, necesito pensar. Me temblaba la voz, desvaneciéndose en la confusión. La emperatriz viuda asintió con indulgencia, dándome una palmadita en el dorso de la mano. Buen hijo, sé que esto es repentino. Reflexiona sobre ello con atención. Pero recuerda que las oportunidades son fugaces, decide con rapidez, por el bien de tu vida. Terminó de hablar, no dijo nada más, se dio la vuelta y abandonó lentamente el pabellón Corazón del Lago. Me quedé solo en el pabellón. La brisa del lago soplaba, pero no podía disipar la fría niebla que me envolvía el corazón. El frasco de jade blanco en mi mano parecía un hierro candente quemándome la palma. Tuve un sueño del tercer año de mi primera transmigración aquí. Me desperté por la noche sobresaltado por un gato callejero y vi truenos y relámpagos afuera. Se avecinaba una tormenta. Pensé en Xiao Yuzi. Una vez mencionó que su casa tenía goteras. Temiendo que se empapara y enfermara, me levanté a buscarlo con la intención de que pasara la noche conmigo. Pero al llegar al pabellón Chuiling, vi llamas imponentes. Una figura oscura se tambaleaba hacia mí, perseguida por numerosos guardias imperiales. Conocía demasiado bien a Yuan Yu. Reconocí su silueta al instante. No sabía qué crimen había cometido. Instintivamente quise salvar a mi único amigo. Así que lo empujé. Corre por allá. Y guía una parte de la guardia imperial en dirección contraria. Esa noche corrí hasta que me agotaron las fuerzas. Finalmente una flecha me atravesó la pantorrilla y caí en un estanque de lotos cercano. Nadie vino a salvarme. Los guardias imperiales, al darse cuenta de que habían perseguido a la persona equivocada, se dieron la vuelta. Me hundí lentamente hasta el fondo del estanque. Cuando volví a abrir los ojos, había transmigrado de vuelta a mi propio mundo. Desperté del sueño y no pude volver a dormir. La emperatriz viuda dijo que Yuan Yu silenció a un Xiu. Pero como morí, yo mismo lo recordaba con claridad. En cuanto a sus otras palabras, no podía distinguir la verdad de la mentira. Cuando el cielo empezaba a clarear al amanecer, la puerta del dormitorio se abrió suavemente. Alguien entró trayendo una ráfaga de aire frío. Abrí los ojos en silencio y vi a Yuan Yu de pie junto a la vela, calentándose las manos antes de darse la vuelta con suavidad. En la penumbra, no se dio cuenta de que estaba despierto. Levantó con cuidado una esquina de mi edredón, a punto de meterse en él, cuando alzó la vista y se encontró con la mía.
El siempre impasible soberano mostró un atisbo de timidez. Se desvaneció al instante, reemplazada por la calma. Se metió bajo mi edredón con naturalidad. Revisé memoriales toda la noche. Estoy un poco cansado. Vine a descansar aquí. ¿Acaso tu sala de cultivo mental no tiene cama? No puedo dormir. Está demasiado vacía. Se acercó más, rodeándome la cintura con el brazo. Asiu, qué calor hace aquí contigo. Con razón me había sentido extrañamente apretada durmiendo estas últimas noches. Viendo la naturalidad con la que Yuan Yu se instaló, debió de haberse colado así incontables veces. Parecía agotado, así que no hablé más y dejé que me abrazara así. Pero tampoco durmió. Asiu, algo te preocupa. Lo dijo con tanta contundencia. Dudé un buen rato antes de incorporarme de golpe. Quiero preguntarte algo. Yuan Yu mantuvo los ojos cerrados. Pregunta. ¿Cómo murió la noble consorte y entonces? Yuan Yu guardó silencio un buen rato. La mano que descansaba sobre mi cintura no se movió. Justo cuando pensé que se había quedado dormido, lo oí hablar. Mi madre se quitó la vida. Esa noche recobró el sentido repentinamente y prendió fuego a las cortinas de la cama con una vela. Intenté salvarla, pero se negó a salir conmigo. Cerrando los ojos, Yuan Yu recordó la escena vívidamente. Su madre estaba de pie en medio de un mar de llamas. En su rostro se dibujaba una sonrisa serena que no había visto en años. Dijo que era libre. Dijo que por fin podría escapar de este palacio devorador. Yuan Yu apoyó suavemente su frente en mi hombro. Asiu, ¿te dijo la emperatriz viuda? No me sorprendió que supiera que la había conocido. De todas formas, no tenía intención de ocultárselo. Dijo que podía ayudarme a irme. ¿Quieres irte? No. Yuan Yu hizo una pausa. ¿Por qué no? Porque aparte de ti, a nadie le importó. Los labios de Yuan Yu se curvaron ligeramente. Sigo siendo emperador, aún ostento el poder. Si lo deseas, podría buscar a aquellos con habilidades extraordinarias para enviarte de vuelta a tu mundo. Aún sabiendo eso, ¿aún no quieres irte? Guardé silencio. La mano que Yuan Yu tenía en mi cintura se retiró lentamente. Al instante siguiente me acurruqué bajo la colcha, me di la vuelta y le devolví el abrazo. Yuan Yu, fui huérfano desde niño. Criado por caridad, educado. El mundo del que vengo reclama igualdad. Sin embargo, la desigualdad existe en todas partes. Incluso allí sufro desprecio y sufro acoso. No echo de menos nada. Pero aquí me resisto a dejarte. Xiao Yuzi me protegió entonces. Su Majestad me protege ahora. No soy una ingrata. Reconozco la bondad. Sollocé frotándome la cara contra su brazo. Así que no me despidas. El cuerpo de Yuan Yu se tensó ligeramente. Lentamente levantó la mano y me acarició el cabello. Su voz sonaba tensa. Puedo protegerte, Asu. Pero... ¿no hay nada que puedas darme a cambio? Pensé seriamente por un momento. Puedo compartir media cama contigo en el palacio que abraza la luna. Yuan Yu rió. Bien. Eso es suficiente. Yuan Yu olía de maravilla. Arrullado por su aroma, pronto caí en un sueño profundo. Somnoliento sentí una caricia cálida en la frente. Y me pareció oír otro suave suspiro. Asu recordó esperarme. Desperté con la brillante luz del día. Y me encontré en un carruaje saliendo de la ciudad. Me llevó un buen rato comprenderlo. Abrí la cortina del carruaje y vi la cara del cochero. El eunuco jefe conducía el carruaje. ¿Su señoría está despierta? Por favor, quédese dentro, no se caiga. Me agarré con fuerza al marco de la ventana con los nudillos blancos. ¿Dónde está esto? Tengo que volver. El jefe de los eunucos no se giró, solo ladeó ligeramente la cabeza. Su señoría, por decreto de su majestad, debe ser escoltada fuera de la ciudad sana y salva. ¿Sana? ¿Qué está pasando en palacio? Mi corazón latía con fuerza.
Una premonición ominosa me agarró. Su Majestad estuvo bien anoche. El carruaje no aminoró la marcha, dando tumbos por el camino de tierra fuera del palacio. El eunuco jefe guardó silencio un momento y finalmente suspiró. Su voz baja, como si temiera que el viento lo oyera. Su señoría, el palacio está al borde de la conmoción. La enemistad entre la emperatriz viuda y su majestad es profunda. Ha llegado el punto de quiebre. Su presencia en palacio distraería a su majestad, y la emperatriz viuda seguramente lo usaría como palanca. Cuando se desenvainan las espadas, su majestad teme no poder garantizar su seguridad. Sentí una mano helada en el corazón. ¿Resentimiento acumulado? Por la muerte de la noble consorte Chee. El jefe de los eunucos negó con la cabeza, una compleja mueca de desprecio se dibujó en su rostro. La muerte del noble consorte Chee es solo la punta del iceberg. Su señoría, ¿sabe por qué la emperatriz viuda teme tanto a su majestad y por qué conspira tan meticulosamente para eliminarlo? Hizo una pausa, aparentemente organizando sus pensamientos. Su majestad la emperatriz viuda. Parece benévola y digna, una figura maternal para el reino. Pero entre los muros de este palacio, cuyas manos están verdaderamente limpias, su voz transmitía una profunda repulsión. Antes de que la noble consorte Chee entrara en palacio, tenía un prometido devoto en su ciudad natal Jiangnan. Eran novios de la infancia, esperando solo el día de su boda. Contuve la respiración. Pero durante un viaje al sur, el difunto emperador vio por casualidad la belleza de la noble consorte Chee y quedó cautivado. Inmediatamente quiso traerla al palacio. La entonces emperatriz, ahora emperatriz viuda, percibiendo el deseo del difunto emperador y deseando cultivar su propia reputación de magnanimidad y compartir activamente las cargas del soberano, intervino personalmente, presionando a la familia Chee con amenazas y concesiones. La voz del eunuco jefe se volvió más fría. La familia Chee, aunque eran funcionarios de menor rango, valoraba la integridad. Inicialmente reacia a enviar a su hija como consorte y romper el compromiso, fue la emperatriz viuda, prometiendo altos cargos y riquezas mientras amenazaba el futuro de toda la familia Chee, quien personalmente entregó a la noble consorte Chee al lecho del difunto emperador. Me estremecí, helado hasta los huesos. Pero eso no fue suficiente. El tono del eunuco jefe se volvió aún más gélido. Después de que la noble consorte Chee entrara en palacio y gracias a su belleza y temperamento, se ganara brevemente el favor del difunto emperador, la emperatriz viuda no pudo quedarse quieta. ¿Cómo podía tolerar una amenaza a su posición? Así que conspiró en secreto, la incriminó provocando la ira del emperador por parte de la noble consorte Chee. Finalmente fue desterrada al Palacio Frío, donde vivió el resto de sus días sumida en la desesperación. Pensé en ti por el comentario casual de Yu anoche. Madre se quitó la vida. Pensé en la profunda desesperación tras ese incendio, que llevó a una madre a abandonar a su hijo de esa manera. La aparentemente compasiva emperatriz viuda fue la mente maestra detrás de toda esta desgracia. Su Majestad. ¿Sabía todo esto desde niño? Me tembló un poco la voz. Su Majestad es astuto. Criado en el frío palacio, fue testigo de la dureza del mundo y la traición de los hombres. Desde muy joven, descubrió vagamente la verdad. El eunuco jefe suspiró. Con el paso de los años, su majestad y la emperatriz viuda mantuvieron una fachada de afecto materno-filial, pero en el fondo, ya eran enemigos acérrimos. La familia materna de la emperatriz viuda era poderosa, estaba profundamente arraigada y controló la corte durante años. Tras la ascensión al trono de su majestad, esperó el momento oportuno, trazando planes paso a paso, reuniendo pruebas en secreto y erradicando su facción. Hizo una pausa. Su voz se tiñó de impotencia e indignación. ¿Acaso el clan de la emperatriz viuda esperaría su fin? Al ver crecer la influencia de su majestad, comenzaron a tomar represalias despiadadas. Por un lado, obstaculizaron el trabajo de su majestad en la corte. Por otro lado, difundieron masivamente rumores sobre la tiranía de su majestad, su crueldad hacia los ministros leales y su capricho. Inventaron innumerables acusaciones falsas, manchando la reputación de su majestad y haciendo que el pueblo ya no lo temiera y lo despreciara. De repente lo comprendí. Muchos de esos aterradores rumores sobre el tirano eran calumnias deliberadas de la facción de la emperatriz viuda.
La crueldad de Yuanyu podía ser real, pero ciertamente no era alguien que matara sin motivo. Usaba sus propios métodos para limpiar este palacio podrido de parásitos y enemigos. Su Majestad, al enfrentar esto solo, me dolió el corazón como si me hubieran pinchado con innumerables agujas. ¿Cómo había aguantado tantos años? En efecto, la voz del jefe de los eunucos estaba llena de emoción. Su Majestad lo ha pasado muy mal. Por eso su señoría, su Majestad, la envió lejos para protegerla. Esta tormenta se ha estado gestando desde hace tiempo. No debe fallar, y usted no debe convertirse en su debilidad. El carruaje seguía a toda velocidad, dejando el palacio cada vez más atrás. Miré hacia atrás. Los imponentes muros del palacio parecían especialmente solemnes y opresivos a la luz del amanecer. Allí se desarrollaba una lucha a vida o muerte. Yuanyu me había empujado, pero él mismo permanecía en el centro de la tormenta. Quería regresar y estar con él, ganara o perdiera, viviera o muriera. Pero la razón me decía que no podía. Si regresaba, solo sería una debilidad, una carga. Bajé la cortina del carruaje con una sensación de impotencia, murmurando en voz baja. Entonces le molesto, estimado eunuco. Después de que el jefe de los eunucos me escoltara a una mansión apartada en las afueras de la capital, regresó al palacio con sus hombres. Su lealtad a Yuanyu era genuina. Aquí rara vez escuchaba noticias del mundo exterior. Solo ocasionalmente pasaban vendedores ambulantes por la puerta de la mansión. Comentaban, no sé por qué, que las inspecciones al entrar en la ciudad se han vuelto más estrictas últimamente. Algo anda mal en la capital. Los nobles ya no salen. Oí que se acerca el cumpleaños de la emperatriz viuda. Muchos príncipes han entrado en la ciudad, y algunos generales también han sido llamados. Es mejor salir menos estos días. Escuchando sus conversaciones fragmentadas, intenté adivinar la situación afuera. Inevitablemente mis pensamientos siempre se dirigían a Yuanyu. ¿Cómo estaba últimamente? ¿Seguía leyendo memoriales hasta altas horas de la noche? ¿Acaso el dolor de cabeza lo atormentaba por las noches, impidiéndole dormir? ¿Estaba a salvo? Al verme distraída, la tía que barría cerca bromeó, «Señorita, ¿está pensando en su amor?» Por seguridad, mi identidad se mantenía en secreto. Los sirvientes de la mansión eran recién llegados y desconocían mis orígenes. Sonreí. Sí, pensando en él. La tía se rió con ganas. La joven no es nada tímida. Querer a alguien y extrañarlo no es vergonzoso. ¿Para qué ser tímido? Miré al cielo. Sin darme cuenta, se habían acumulado lentamente nubes oscuras. El cielo estaba sombrío y nublado. Por la noche dormí intranquilo. Sentía el corazón como si me pesara una piedra. De repente unos golpes apremiantes y gritos de pánico me despertaron de golpe. «Señorita. Señorita, despierte. Es terrible». Era la voz de la tía, llena de terror. Me incorporé de golpe. «¿Qué pasa?» En cuanto abrí la puerta, la tía me agarró del brazo, pálida como un muerto, con la voz temblorosa. F5 peleando. Soldados por todas partes afuera, matando a cualquiera que vean. Rápido. Rápido, ven conmigo. Su agarre era increíblemente fuerte, prácticamente me arrastraba mientras corría. Otros sirvientes en el patio se despertaron sobresaltados, creando un caos. Los gritos de las mujeres y los gritos de pánico de los hombres se mezclaban. A lo lejos el estruendo apagado de los cascos, el agudo choque de las armas y los gritos de guerra, indistintos pero sangrientos, se acercaban como una marea. Las llamas titilaban en el horizonte lejano, tiñendo de carmesí la mitad del cielo nocturno. ¡Rápido! ¡Al sótano! ¡Todos adentro! El mayordomo permaneció relativamente tranquilo, indicando a todos que descubrieran una entrada oculta en el patio. La tía me jaló mientras caminábamos a trompicones con la multitud hacia el sótano frío y húmedo. Estaba lleno de gente, el aire viciaba. La puerta del sótano se cerró desde afuera, sumiéndonos en la oscuridad, dejando solo el sonido de respiraciones ahogadas y sollozos. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezó la pelea tan de repente? ¿Será ese tirano del palacio?
¿Acaso mató a algún pez gordo otra vez provocando la ira del cielo? Una voz temblorosa lo adivinó. Debe ser. Oí que mata sin pestañear, que se atreve a desafiar incluso a la emperatriz viuda. Debió de buscarse esta retribución. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Moriremos aquí. Al oír sus palabras, una mano invisible me oprimió el corazón, el dolor era casi sofocante. No. No pude evitar soltarlo con una voz sorprendentemente clara en la oscuridad. Él no es así. Solo mató a quienes lo merecían. Quienes le hicieron daño lo humillaron primero. Si de verdad fuera un tirano sin causa, ¿crees que este reino tendría la paz que disfruta ahora? La guerra habría estallado hace mucho tiempo. El sótano quedó en silencio al instante. Todos me miraron atónitos. Señorita H., ¿cómo lo sabe? La voz de la hormiga denotaba confusión. Me quedé ahogado, incapaz de explicarle mi relación con usted, solo repitiendo con terquedad, simplemente sé que no es lo que cree. Los sonidos del exterior se hicieron más nítidos. El estruendo de los cascos parecía pasar directamente sobre el techo del sótano, sacudiendo la tierra suelta que caía en cascada. Los gritos de guerra y los alaridos continuaban sin cesar. Me abracé las rodillas con fuerza, hundiendo la cara, mientras mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Había empezado a llover en algún momento. Yuan Yu, ¿dónde estás? ¿Estás a salvo? No debes sufrir daño. Me dijiste que te esperara. Recé en silencio una y otra vez. El miedo y la preocupación se enroscaron en mi corazón como enredaderas, apretándome sin cesar. Esa noche se prolongó interminablemente como un siglo. Nos acurrucamos temerosos en el sótano hasta el amanecer. Los sonidos del exterior se fueron apagando poco a poco, reemplazados por un silencio sepulcral, interrumpido solo por gritos dispersos. Tras esperar mucho más, tras confirmar que parecía seguro, el mayordomo abrió con cautela la puerta del sótano. Un sol cegador entró a raudales. Todos entrecerraron los ojos. Ayudándonos mutuamente salimos del sótano. La vista ante nosotros nos dejó a todos boquiabiertos. La calle frente a la mansión era un escenario de devastación. Disperso de armas rotas, estandartes y manchas de sangre seca de color rojo oscuro, el aire apestaba a sangre espesa y a quemado. Los rostros de los plebeyos supervivientes estaban cenicientos. Con la mirada vacía, escrutaban las ruinas. En ese momento una tropa de soldados con armaduras desconocidas pasó corriendo, gritando al pasar. La emperatriz viuda se ha ido. Su Majestad. Su Majestad también se ha ido. Los rebeldes han sido sofocados por Princeton. Todos los plebeyos regresen a sus casas. No salgan ni hagan ruido. La noticia me impactó como un rayo. Emperatriz viuda. ¿Su Majestad se ha ido? ¿Tú y tú muerta? No. Imposible. Me tambaleé, casi caigo, pero la hormiga a mi lado me atrapó. Señorita. ¿Está bien? Todo el sonido del mundo se desvaneció. Las lágrimas brotaban sin control, nublándome la vista. Estaba muerto. Ese tú y tú que me hacías pasteles, recordabas mi cumpleaños, me consolabas torpemente, te colabas en mi cama diciendo que aquí hacía calor. Muerto. Dijo que con él aquí, nadie volvería a acosarme. Dijo. Un Sioux se acordó de esperarme. Había roto su promesa. Un dolor abrumador me invadió al instante. Empujé la hormiga y seguí adelante a trompicones. No recuerdo cómo regresé a ese pequeño patio. Me encerré en mi habitación un día y una noche. A la tercera mañana, abrí la puerta. Encontré una prenda vieja que tú y tú habían dejado en mi casa. En la colina detrás del patio cavé la tierra con mis propias manos, construyéndole un cenotafio. No había lápida. Solo encontré una tosca tabla de madera, pero no sabía qué escribir. Al final me arrodillé ante el pequeño montículo de tierra, mientras las lágrimas caían gota a gota. Tú y tú. Mentiroso. Mi voz estaba ronca, ahogada por los sollozos. Dijiste que no me mentirías. Me dijiste que te esperara. Mentiroso. Mentiroso.
Una inmensa tristeza y un vacío me consumieron. Me desplomé sobre el frío montículo de tierra, llorando desconsoladamente. Al instante siguiente una voz familiar con un matiz de impotencia y un leve toque de diversión, sonó detrás de mí. ¿Cuándo te he mentido? Mi llanto cesó de golpe. Todo mi cuerpo se paralizó como bajo un hechizo. No me atreví a darme la vuelta, temiendo que fuera solo una ilusión nacida de un dolor abrumador, hasta que unas manos cálidas me sujetaron suavemente por los hombros desde atrás y me dieron la vuelta. La luz del amanecer cayó sobre él, perfilando su silueta, nítida y familiar. Tú estaban de pie ante mí vestido con ropa ordinaria y tosca, con una mancha de tierra incluso en la mejilla, pero sus ojos brillaban de forma sorprendente. Había destellos de diversión y un cansancio apenas perceptible. Lo miré con los ojos abiertos, incrédulo. Me temblaban los labios, pero no salían las palabras. Levantó la mano, limpiando suavemente las lágrimas de mi rostro con las yemas de los dedos, solo para fingir su muerte y escapar. Explicó con suavidad, con un tono ligero, como si hablara de un asunto trivial. La emperatriz viuda y sus hermanos y sobrinos, que conservaban sus ejércitos privados, fueron liquidados anoche. El alboroto fue un poco fuerte. Me temo que te asustó. Hizo una pausa, mirando el sencillo cenotafio, con una ligera curva en la comisura de sus labios. Aunque debo decir que te tomaste la molestia de construirme una tumba. Volví a la realidad. Un alivio inmenso y un miedo persistente se mezclaron, lo que me hizo levantar el puño y golpearle el pecho. Tú, cabrón. Casi lo había perdido por completo. Pensar en ese dolor desgarrador me hacía estremecer incluso ahora. Él aguantó mis golpes y luego me abrazó con ternura. Su abrazo traía la frescura del rocío nocturno. Está bien, se acabó, murmuró suavemente en mi oído con voz firme y tranquilizadora. La facción de la emperatriz viuda está paralizada. Princeton se encargará de los peces pequeños que quedan. Levanté la cabeza de su pecho, mirándolo con los ojos llorosos. Princeton. Yuan asintió mirando hacia la ciudad imperial con tono sereno. Pertenece al linaje del tío abuelo imperial. Inteligente, recto y se preocupa por el pueblo. Insatisfecho con el dominio del clan de la emperatriz viuda, solicitó su propio feudo hace años. El trono le sienta mejor que a mí. Apartó la mirada y me miró con una sensación de alivio y un leve anhelo en los ojos. Asu, no fui un buen emperador. Mis métodos fueron duros, me gané demasiados enemigos. Quedarme no traería fortuna ni al país ni a su gente. Este resultado es positivo. Me abrazó con más fuerza, como si abrazara un tesoro perdido. De ahora en adelante ya no soy emperador. Solo soy Yuan Yu. Dijiste que tu apuesta está dividida a medias conmigo. ¿Sigue en pie esa oferta? Lo miré a ese hombre despojado de grandeza imperial, cuyos ojos brillaban con más intensidad que nunca. Asentí con énfasis, abrazándolo con fuerza. Sigue en pie. Siempre seguirá en pie. Epílogo. Unos días después, un modesto carruaje con toldo azul partió silenciosamente de la mansión en las afueras de la capital. Yuan Yu se había cambiado de nombre. Ahora era Yuan Yu. Yo y el eunuco jefe disfrazado de viejo sirviente, que ahora se llamaría mayordomo Yuan, emprendimos el viaje hacia el sur. El camino fue largo y arduo, pero nuestro ánimo se sentía más ligero que nunca. Yuan Yu, liberado de toda carga, parecía un esposo común y corriente acompañando a su esposa en un viaje. La región acuática de Jiangnan era realmente pintoresca. Nuestro nuevo hogar se encontraba junto a una tranquila orilla del lago con paredes encaladas, techos de tejas oscuras y un patio amplio. Yuan Yu lo había preparado todo. La casa era espaciosa y elegante. Los sirvientes, aunque pocos, eran educados y nos trataban con respeto como amos y señoras. El mayordomo Yuan lo gestionaba todo a la perfección. Parecía nacido para el puesto de mayordomo jefe, severo pero astuto, gestionando todos los asuntos internos y externos con perfecto orden. Yuan Yu sonreía mucho más a menudo que antes. La vida era tranquila y plena. A veces leía en su estudio toda la tarde. Otras veces caminaba conmigo por el patio, señalando las flores y plantas recién trasplantadas, buscando mi elogio.
La mayoría de las veces simplemente me hacía compañía. Cuando experimentaba con los pasteles Jiangnan en la pequeña cocina, se apoyaba en la puerta observando, aceptando de vez en cuando un trozo de pastel recién horneado, quizás demasiado dulce o demasiado soso, que le ofrecía, y luego me hacía una evaluación seria. Mejor que antes. Siempre lo decía con una sonrisa en los ojos. Como una pareja normal, paseábamos por el mercado. También compartíamos una sombrilla de papel de aceite bajo la llovizna, caminando lentamente por los senderos de piedra azul, escuchando el tenue sonido del dialecto Gu a lo lejos. Nadie sabía quiénes éramos. Los vecinos simplemente decían que una joven pareja de apellido Yuan se acababa de mudar. Adinerado, profundamente cariñoso, un hombre talentoso y una mujer hermosa. Una pareja perfecta. De vez en cuando nos llegaban noticias de la capital a través de comerciantes de paso o periódicos recién llegados. Princeton había ascendido al trono sin contratiempos, adoptando el título de reinado de Yongjing. El nuevo emperador era diligente y amaba a su pueblo, reformando vigorosamente los abusos acumulados del reinado anterior. Los restos de la facción de la emperatriz viuda fueron purgados gradualmente. La corte y el pueblo experimentaron una renovada vitalidad. El pueblo elogió la benevolencia del nuevo emperador, aunque a veces mencionaban al tiránico emperador anterior, asesinado, con suspiros o un temor persistente, pero pocos le dedicaban demasiada atención. Siempre que esto sucedía, Yuan Yu escuchaba con expresión serena e imperturbable, como si realmente se tratara de la historia de otro mundo, de otra persona. Solo una vez me desperté por la noche y lo encontré ausente. Al buscarlo lo vi de pie solo en el patio con las manos a la espalda, contemplando las estrellas del norte, su figura parecía algo solitaria. Me acerqué en silencio, lo rodeé con los brazos por la cintura y apreté mi rostro contra su ancha espalda. Se puso un poco rígido, luego se relajó cubriendo mis manos entrelazadas a su alrededor. Todo es cosa del pasado, murmuré. Respondió suavemente girándose para abrazarme, con la barbilla apoyada suavemente sobre mi cabeza. Solo lo recuerdo de vez en cuando. Pero ahora así es bueno. Su voz transmitía aceptación y satisfacción. Sí, era bueno. Sin planes ni conspiraciones, sin derramamiento de sangre ni asesinatos. El mayordomo Yuan a veces nos observaba a su amo intentando torpemente colocar una flor en el cabello de su dama, observaba a su dama, sin preocuparse por la dignidad, llevando a su señor por el patio para que probara sus peculiares pasteles recién hechos. Una sonrisa apenas perceptible se dibujaba en su rostro siempre severo. El joven estoico y melancólico del frío palacio, el tirano temido por todos en el palacio, finalmente había encontrado su único refugio en la paz del brumoso y lluvioso Jiangnan.